Cuando se supo el pasado fin de semana de la captura de este marino que había estado involucrado en la trama que todos conocemos ahora como el huachicol fiscal, que consistía en autorizar la introducción por cientos de miles de litros de combustible disfrazados de desperdicio de hidrocarburo y que generó muchísimas ganancias para un grupo de corruptos, entre los cuales también se encontraban funcionarios de la Secretaría de Marina, pues uno no hace sino suponer que la corrupción, en efecto, como se ha visto a lo largo de distintos gobiernos, existe. No solamente no ha desaparecido, sino en algunos casos se ha transformado como la materia. Difícil de acabar con ella. Bueno, el asunto es que sí, se puede confirmar que en el gobierno de la Cuarta Transformación también hay mañosos que suelen obtener múltiples ganancias de su condición privilegiada y que ha dado como resultado nuevos ricos que se exhiben en un lugar y en el otro. Sin embargo, también habrá que observar otro ángulo de esta historia, que es el de la captura, sí, de un ni más ni menos sobrino de del titular de la Secretaría de Marina, puesto a disposición de la autoridad, y entonces ahí sí la historia cambia, porque recordemos que en los gobiernos de Acción Nacional y del Revolucionario Institucional, lejos de la captura, aprehensión y puesta a disposición de quien había sido encontrado como presunto responsable de actos de corrupción, pues simplemente disimulaban y miraban como a otro lugar. La historia comienza a cambiar para fortuna de todos nosotros. Muy buenos días, cuando son las 9 de la mañana con 4 minutos en la cabina de Destrozando la Noticia. Me da mucho gusto saludarle y darle la bienvenida en este lunes 27 de abril, desde la colonia La Paz, aquí en la capital del estado de Puebla, para todos ustedes, para quienes vaya a bordo del automóvil, nos esté escuchando a través del streaming o como quiera que sea, gracias por el favor de su atención. Estamos comenzando este programa con un montón de contenido para poder compartir con todos ustedes y nos acompañemos en una reflexión profunda de las situaciones que han dado como resultado la realidad cotidiana que vivimos todos los días. Transmitimos a través de la frecuencia modulada, como ya le había comentado, y también lo hacemos a través de los canales digitales. El de casa en cadenain.com, a través de los canales de YouTube, que ya conoce, parabólica.mx, y también a través de la cuenta de ex en @laintensa_FM. Y para comenzar, primero que nada quisiera comentarle que sigue la secuela derivado de el deceso de 2 agentes de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, del gobierno de los Estados Unidos, en prácticas que todavía no son del todo claras para todas y para todos los mexicanos, allá en la Sierra de Chihuahua, y que habría sido permitido por la gobernadora panista de aquella entidad, María Eugenia Campos, y de su fiscal general del estado. El asunto es que si no hubiesen perdido la vida, y estamos entrando en el terreno de la hipótesis, seguramente no nos habríamos dado cuenta que había agentes de la CIA realizando prácticas ya sea de adiestramiento o de combate al narcotráfico, como quiera que sea. La verdad de las cosas es que no hay una atenuante para encontrar el hallazgo de la intromisión del gobierno de los Estados Unidos por primera vez y con la autorización de un gobierno de un estado de la República. Bueno, pues digamos que ya ha estallado el escándalo. Maru Campos, la gobernadora del estado de Chihuahua, sacó el librito, aplicó la regla que todo mundo ha utilizado, no solamente en México, sino en cualquier cantidad de países en donde surgen crisis políticas derivadas de acciones discutibles. Y entonces decidió la gobernadora del estado de Chihuahua crear una comisión para que no sepamos exactamente lo que ya se asoma después del horizonte, que hay una autorización del gobierno de Chihuahua para que los agentes de la CIA pudiesen operar, incluso vestidos, camuflados, como agentes de la Policía Estatal del gobierno de Chihuahua. Vamos a escuchar. Por la relevancia del caso y para garantizar la mayor transparencia, estoy instruyendo la creación inmediata de una unidad especializada
para la investigación de los hechos ocurridos entre el 17 y el 19 de abril. Esta unidad tendrá a su cargo concentrar e integrar las carpetas de investigación en torno al operativo del desmantelamiento del narcolaboratorio y de los hechos en los cuales perdieron la vida 4 personas. Bueno, pues ahí está, la gobernadora de Chihuahua utilizando la receta que ya otros gobernadores y presidentes han realizado, la de crear comisiones de la verdad para conocer lo que claramente está a la vista. Sucedió, mire, por ejemplo, cuando el homicidio o el magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, el candidato presidencial priista, se creó una comisión. Cuando desaparecieron los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Enrique Peña Nieto creó una comisión de la verdad. Cuando la matanza del 2 de octubre en la unidad habitacional Nonalco-Tlatelolco, en 1968, se creó otra comisión de la verdad. Y así podríamos irnos ejemplo tras ejemplo, y que han sido recetas aplicadas por las gobernadoras o por los gobernadores y presidentes en turno, exactamente para confundir a la opinión pública, administrar la crisis y un poco apostar por el olvido de la sociedad ante eventos que claramente han indignado y tocado fibras muy sensibles de la gente. Maru Campos, ahora la gobernadora del estado de Chihuahua, crea una comisión exactamente para obtener lo mismo, la nada, la confusión, el olvido después de haber sido documentada la operación de agentes de la CIA del gobierno de los Estados Unidos en territorio mexicano. Bueno, cuando son las 9 de la mañana con 10 minutos, quiero saludar a través de la línea telefónica a Agustín Guerrero, que es el vocero del Movimiento de Regeneración Nacional aquí en Puebla, a quien saludo con mucho gusto. Agustín, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Buenos días al auditorio. Gracias primero por responder la llamada, Agustín, en un día en el que pues para todos se nos complica el arranque de la semana. Entiendo, tienen dos cosas en la agenda muy importantes. La primera es la próxima sesión, la convocatoria al Consejo Nacional para elegir a la nueva dirigencia de tu partido, Agustín. Efectivamente, Fernando, el día de ayer el Comité Ejecutivo Nacional publicó la convocatoria para realizar el 8º Congreso Nacional de Morena. Es un congreso extraordinario y es un congreso electivo. Ante la noticia de la renuncia de nuestra presidenta, de Luisa María Alcalde, se ha tomado esta decisión de convocar al Congreso Nacional. Será el próximo domingo 3 de mayo en la Ciudad de México y ahí se elegirá a quien ocupe la presidencia del partido y también, de acuerdo al estatuto que tiene Morena, al responsable de la Secretaría de Finanzas. Le van a elegir 2 cargos. Están vinculados. El estatuto establece que el presidente, quien ocupe la presidencia, también propone al secretario de Finanzas. Entonces, este será el tema el próximo domingo. Y estos cambios que se anuncian para el próximo domingo, Agustín, ¿podría tener una repercusión en Morena en Puebla? No, son temas totalmente separados. Esto es una dinámica nacional y que se motivó por la renuncia de nuestra presidenta nacional, ¿no? Entonces es un tema particular, nada más es el tema nacional y ya cada estado pues lleva su propia dinámica. Si no hay cambio de última hora, Agustín, la próxima dirigente nacional será Ariadna Montiel, ¿cierto? Así es, todo indica que es la actual secretaria de Bienestar del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la que será la propuesta. Ella es consejera nacional, ya es una destacada militante de izquierda también, dirigente estudiantil en su momento. Ella fue parte de la huelga del CGH que defendió la educación pública a finales del año 2000 y pues ha sido una militante muy destacada en las diversas responsabilidades partidarias que ha tenido. Ha sido diputada local, diputada federal, entonces es una compañera con mucha experiencia, con mucho conocimiento del proyecto de Morena y esperemos que ahora que esté al frente del partido, bueno, venga a fortalecer a nuestra organización de cara al 2027. Ese es el reto.
será la presidenta que encabeza nuestro partido para la elección del 2027. Realizado el cambio en la dirigencia nacional de tu partido, Agustín, ¿tú verías una presidenta más actuante frente a los retos que tiene todos los días? Por ejemplo, la presidenta Sheinbaum. No hemos visto un pronunciamiento hasta este momento de Morena ante los amagos, primero del gobierno de Donald Trump y después ante la presencia de los agentes de la CIA que operaban ahí en Chihuahua. Sí, sin duda tendremos una presencia en medios, en redes, mucho más activa. Efectivamente, yo comparto contigo, me parece que el partido en muchos temas viene atrás de las posturas de la presidenta, no la acompaña al ritmo que se requiere. Efectivamente, el partido debe de condenar la intervención de agentes norteamericanos de la CIA con la complacencia de la gobernadora de Chihuahua y exigir una investigación a fondo por parte del Congreso del Estado, porque el Congreso es el responsable, en el caso del fiscal de Chihuahua, de su nombramiento, y el fiscal le debe de rendir cuentas al Congreso del Estado, que hasta ahora también ha sido complaciente en una violación clara a la Constitución, al artículo 40 de la Constitución y a la Ley de Relaciones Exteriores, ¿no? Entonces, sí debe el partido tener una presencia más fuerte en estos temas. A propósito del tema, Agustín, hoy la columna parabólica está dedicada a un esfuerzo que están realizando ustedes para el próximo 5 de mayo, justamente para llenar ese vacío político que ha dejado abierto la dirigencia nacional de Morena. ¿Se realizará esta manifestación multitudinaria en apoyo a la presidenta Sheinbaum? Fíjate que estamos haciendo algunos ajustes justamente por la realización del Congreso Nacional el próximo 3 de mayo. Vamos a esperar que tengamos una nueva presidenta y ya con ella en una coordinación muy estrecha, poder planear la presencia de ella, que estamos pensando que el Consejo Estatal de Morena invite a la nueva presidenta nacional a que nos acompañe en un acto de respaldo a nuestros gobiernos y de respaldo a la presidenta de la República, pero no sería el 5 de mayo, ya no nos dan los tiempos para el 5 de mayo, pero sí lo tenemos apuntado ese tema, Fernando, para una vez que concluya la Feria de Puebla, que es también de mucho interés por parte de nuestro gobierno, y ya asentándose la llegada de Ariadna Montiel a la presidencia nacional de Morena. Porque estarás de acuerdo en que no se puede dejar mucho tiempo sin arropar a la presidenta frente a los embates que ocurren un día sí y otro también, ¿no te parece? Tendremos este mes a la presidenta aquí el próximo 5 de mayo, y yo creo que este también es un momento muy oportuno para expresar el respaldo a nuestra presidenta en el desfile anual por la defensa de la patria, por la defensa de la soberanía que nos recuerda el 5 de mayo, y seguramente también una semana después o 2 semanas después estará la presidenta nacional de Morena aquí en el estado, y también ahí ya será otro momento para refrendar esta postura de reivindicar la soberanía, de defender la soberanía y de señalar con mucha fuerza a quienes procuran esta injerencia de otros gobiernos en nuestro país, el intervencionismo que son panistas, vamos, eso es lo que hay que decir también. Maru Campos es una gobernadora emergida del PAN y ellos siempre han tenido una vocación por convocar a las fuerzas extranjeras a decidir en nuestro país. Entonces, yo creo que mayo va a ser un mes muy intenso en términos de la defensa de la soberanía. ¿Y tú de verdad verías siendo llamada a comparecer a la gobernadora de Chihuahua, iniciar quizás un juicio de procedencia para el eventual desafuero y luego llevarla a enfrentar acusaciones formales? Sí lo veo, Fernando. Yo creo que esa es la obligación de los diputados de Chihuahua. Mira, hace 15 años, por mucho menos de esto, Andrés Manuel López Obrador fue llevado a un proceso de desafuero cuando era jefe de gobierno, que sería el equivalente a un gobernador, por decidir abrir un camino allá en una delegación, la de Coajimalpa. Y por ese hecho fue que la oposición, en aquel momento ellos eran mayoría, el PRI y el PAN, con Vicente Fox, llevaron un proceso de desafuero
y para presentar a Andrés Manuel ante la justicia y que explicara ese caso. No se compara eso con la traición de Maru Campos a la soberanía del país. Entonces, sí, yo sí veo que el Congreso de Chihuahua va a citarla a comparecer y a iniciar un juicio político, porque eso es lo que merece. O sea, está muy clara la Constitución que quien se confabula con otro gobierno es sujeto de una pena que va con la pérdida de la libertad, pero para eso pues hay que hacer el desafuero. Sí, yo creo que el Congreso de Chihuahua debe y va a desaforar a Maru Campos. Sin embargo, no debemos olvidar, Agustín, porque todo juega en el terreno del electoral, que habrá elecciones en Chihuahua como en otros 16 estados del país. No faltará quien deslice en la escena pública la persecución política a propósito de la elección. Es que la traición nunca es una persecución política, la traición es un delito. Es el delito más grave que puede cometer un mexicano, traicionar a su país. Entonces, pues no hay razón para arguir que se trata de una persecución política, ¿no? O sea, es que no es un asunto menor. Si nosotros de este caso salimos con impunidad, ¿no? Seríamos un hazme reír. No. Este caso no se puede permitir que quede en impunidad. Entonces, y no es persecución política, simplemente es ejercer la soberanía a plenitud. Muy bien. Agustín, muchísimas gracias por haber respondido a la llamada de Destrozando la Noticia. Te mandamos un fuerte abrazo y buen inicio de semana. Muchas gracias, Fernando. Un saludo, un abrazo. Muy buenos días. Son las 9 de la mañana con 22 minutos en la cabina de Destrozando la Noticia. Les recuerdo, transmitimos a través de la frecuencia modulada de la 970 y también a través de las cuentas de las plataformas digitales. Estamos en @laintensa_FM y la de un servidor @fermaldonado_mx. Y esta mañana quiero saludar en la cabina a José Luis García Parras, el coordinador del gabinete del gobierno del estado. Coordinador, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando, gracias por esta invitación, esta posibilidad de compartir y dialogar con tu auditorio. Muy contento de estar aquí, agradecido y dándole buenas noticias a Puebla. José Luis, preguntarte antes que nada, uno de los temas fundamentales que ha dominado la conversación y la agenda es el anuncio de la construcción de este cable bus. Este fin de semana, no obstante la difusión que ustedes se han encargado de entregar a la ciudadanía sobre costos, traslados, movilidad, amigabilidad con el medio ambiente, hay colectivos que se siguen manifestando en contra de esta obra, José Luis. ¿Qué lectura tienen ustedes? Claro. Bueno, en Puebla vivimos en un estado de derecho. Hay libre manifestación, hay derecho de libre asociación y desde luego que las manifestaciones siempre serán respetadas, protegidas desde el lado de la autoridad, desde luego. Ayer lo realizaron con total libertad. Tengo un reporte que cerca de 200 personas se reunieron para expresar pues su sentir en función de este sistema de transporte que hemos presentado, que veo que aún insisten en los temas que son totalmente falsos, como el daño al medio ambiente por el ecocidio, que era fue una de las pues protestas que hicieron ayer, las demandas. Quizás el estandarte más notorio fue ese. Así es, el de los árboles. Pero nosotros hace un par de semanas que presentamos el proyecto con el trazo final, hablábamos muy puntualmente de 97 intervenciones en árboles que se van a trasplantar o que se van a podar para permitir que las trayectorias y las estaciones de este sistema de transporte por cable se puedan construir. Y además hacíamos la comparativa del daño ambiental que hace, por ejemplo, el sistema ruta, que ayer una de las demandas que decían era queremos más vehículos de ruta. Un camión de ruta genera al año, un solo camión de ruta, al año un poco más de 240 toneladas de dióxido de carbono. Hay 380. Y todo el sistema de transporte por cable va a emitir al año 42 toneladas de dióxido de carbono. Quiere decir, duros. En materia ambiental, el sistema de transporte por cable, que es 100% eléctrico, es por mucho el que mejor cuida el medio ambiente. Y además,
permíteme que las poblanas, los poblanos tengan claro que no estamos presentando un sistema de transporte por cable. Estamos presentando el nuevo sistema integral de movilidad de Puebla. Puebla y la zona metropolitana estamos en un momento en el que si no hacemos algo para el futuro, de cara al 2030, vamos a enfrentar una crisis de movilidad muy complicada en Puebla. Ya de hecho hay momentos muy difíciles en la zona metropolitana. No podemos cerrar los ojos a esa realidad. En Puebla se acabó la capital del estado con sus traslados de 15 minutos. ¿Te acuerdas que ya tú no existe. Calculabas de 15 a 20 para ir a cualquier lado? Ya no existe. Ya te avientas 30, 40, 50 hasta 1 hora. 45 minutos, 1 hora. Y en transporte público puedes hacer hasta 1 hora y media, dependiendo de las zonas a las que vayas. Es una realidad. Tenemos que hacer algo, tenemos que tomar decisiones. El gobierno que encabeza Alejandro Armenta tiene muy claro hacia dónde va a llegar la capital del estado. En este momento hay 1.5 millones de vehículos. Vamos a llegar al 2030 con 2.200.000 vehículos y vamos a pasar de 24.000 vehículos de transporte público a más de 27.000. ¿En dónde vamos a meter todos esos? Ya no se pueden hacer más vialidades, no se pueden hacer más grandes. Quiere decir que vamos a empezar a colapsar si seguimos con el ritmo al que vamos y con las modalidades de transporte al que vamos. Es por eso que hemos plantado un sistema integral de movilidad que incluye 4 ejes. El primero es el del sistema de transporte público convencional, que se está atendiendo. El gobernador Armenta está destinando una bolsa de recursos para este año de 200 millones de pesos para que los concesionarios de transporte adquieran de manera gratuita un apoyo del Estado para que tengan recursos para dar un anticipo y cambien sus unidades. Sí, porque hay unidades en condiciones muy lamentables. Muy deterioradas, y eso también genera riesgos cuando siguen circulando, y desde luego que lo primero es la protección y la seguridad de las y los poblanos. Entonces se les está otorgando para este año un recurso para que ellos puedan financiar el cambio de sus unidades y sean nuevas. Esa es una parte. Esa es una parte. La segunda, el Ruta. En el Ruta, que el año pasado nos costó a las poblanas, los poblanos, 1,000 millones de pesos en subsidio, las 4 líneas. Hoy hay 4 líneas de ruta, una que se inauguró hace un poco más de año y medio, y que estas 4 líneas, independientemente del pasaje que pagan los usuarios, el gobierno subsidia una parte complementaria de ese pasaje, se lo da a los concesionarios por los recorridos que recorre por kilómetro, y nos costó 1,000 millones de pesos. El Ruta este año, el año pasado, instaló más cámaras de vigilancia al interior de las unidades de ruta y en las estaciones. Y la tercera y cuarta modalidad serán nuevas. La tercera será el sistema de transporte por cable, que como lo hemos informado en ocasiones anteriores, es un sistema que tendrá 13.6 kilómetros de recorrido, que irá desde la zona de los estadios hasta el CIS, pasando por el Boulevard 5 de Mayo en el Sench, el Parque Ecológico, Xonaca, el Parque Biblioteca, el Parque Juárez, la unidad deportiva y el CIS. Y en estos 13.6 kilómetros de recorrido tendremos 9 estaciones. Estas 9 estaciones o nodos de transferencia estarán a menos de 500 metros de una estación de ruta. Quiere decir que va a estar interconectado un sistema con otro, y además sumamos la nueva modalidad, que será la red de bicicletas públicas de Puebla. Esta red de bicicletas, nos han hecho algunos comentarios. Por ejemplo, que eso ya se hizo en Puebla y no funcionó, que ya hubo un proyecto similar de otras administraciones en la capital del estado, que lo pusieron como opción para los poblanos y que no funcionó. Sí, aquí en La Paz había una terminal y que estaban abandonadas. Precisamente fue porque no era un sistema que estuviera interconectando distintas zonas ni distintas modalidades. Era un poco más recreativo que un servicio de transporte. Es correcto. Nosotros en estas 9 estaciones o nodos de transferencia tendremos cicloestaciones, y además en las estaciones de ruta también habrá cicloestaciones,
Y también, desde luego, habrá cicloestaciones en las 43 colonias que por donde pasan la trayectoria es decir, de estas habrá 4 gente líneas. que tenga oportunidad de tomar una bicicleta, llegar a una estación de ruta y luego del ruta tomar el cablebús y etcétera, y moverse con mayor facilidad. Así es, y dejar la bicicleta en cualquiera de las estaciones que más le convenga y tomar cualquier otra modalidad de transporte público. ¿Es una visión integral desde luego, transporte público? Se va a invertir en ciclovías, no solamente es las propias bicicletas, tenemos que dotar de la infraestructura para que haya un carril específico para las bicicletas y que puedan transitar en la zona de la capital del estado y moviéndose no solamente entre estaciones, entre ruta y entre el cablebús, sino entre otras zonas donde hay una alta movilidad, zonas comerciales, zonas de escuelas, y eso va a permitir que los poblanos opten por el servicio de transporte público antes que tomar el auto. Hacia allá tenemos que ir para fortalecer el sistema de transporte público. José Luis, te has tenido que hacer casi especialista en materia de movilidad. ¿Te das cuenta de eso? Bueno, yo no diría especialista, más bien a partir de los estudios que los especialistas han hecho, hemos hecho más de 20 estudios para este proyecto que es el Sistema Integral de Movilidad, más de 20 estudios entre el estudio de demanda, el origen-destino, el análisis costo-beneficio, el PIMUS, que es el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable, que los especialistas han hecho, pues con las conclusiones que ellos han ido generando a través de estos análisis y resultados, pues es que en la coordinación de gabinete hemos implementado la articulación con las dependencias, porque es un proyecto que por sus características tiene que ver desde la Secretaría de Gobernación con la gobernabilidad, atención a los grupos, la Secretaría de Medio Ambiente con los impactos ambientales, los usos de suelo, la Secretaría de Movilidad, precisamente para cuidar que este proyecto realmente resuelva y atienda el problema de movilidad o mejore la movilidad, la Secretaría de Infraestructura, que es la encargada de la ejecución de la obra, y desde luego que estamos en plena comunicación y coordinación con el Ayuntamiento de Puebla, que es otra instancia que participa por los permisos, licencias, autorizaciones que se requieren para este tipo de proyectos, y que en toda esta mesa interinstitucional y de ambos niveles de gobierno estamos avanzando de acuerdo al cronograma que habíamos planteado, y estimamos que para finales de junio, tengamos el 100% de licencias, de permisos, de autorizaciones, para entonces sí, con todos los permisos y autorizaciones, iniciar los trabajos de este gran proyecto. José Luis, comenzarán, dices tú, tendrán los permisos para los últimos días del mes de junio, y entonces podríamos empezar a ver quizás en la primera semana de julio la primera piedra de lo que será el cablebús. Me refiero, ahora veo en un contexto mucho más amplio este programa integral de movilidad para la zona metropolitana de Puebla, que es realmente ambicioso. Pero el elemento que mayor expectativa ha generado es el cablebús. Desde luego. Recordemos lo que ha sucedido en otros momentos. En Puebla, cuando implementaron el sistema ruta, hubo una gran resistencia, hubo movilizaciones, hubo manifestaciones, hubo muchas expresiones en contra y quisieron detener el proyecto. Hubo un dirigente opositor, ahora se nos olvida, pero terminó sin vida. Desde luego, también, eso es importante también mencionarlo. Digo, lo sé porque conozco a la familia. ¿Y sabes qué pasó en ese momento? Lejos de a diferencia de lo que este gobierno está haciendo, que es integrar a las mesas de trabajo a los grupos que tienen preocupaciones y dudas para que conozcan más del proyecto, para disipar sus dudas, que además serán mesas que estableceremos de manera permanente para continuar este diálogo con ellos. Cuando se implementó Ruta, hubo casos de presos políticos que el gobierno del estado, para evitar esas manifestaciones, implementó. Puebla, en esta administración del PAN, a través de este ejercicio, pues se convirtió en el estado, en uno de los principales estados con más presos políticos del país. Y hoy se están manifestando de manera libre, de manera que se respetan todos sus derechos. Y en ese momento, con esa resistencia que hubo contra el Ruta, ayer, por ejemplo, la manifestación que se dio en el Zócalo de la ciudad, de cerca de 200 personas, algunos de ellos decían, queremos más líneas de ruta. Imagínate, hace 3 años se oponían al Ruta
y hoy piden más líneas de ruta. ¿Qué va a pasar con el cablebús? En 2 años que esté funcionando, que estén las 4 líneas, que los poblanos, las poblanas se suban, vean, 2028, palpen sus beneficios, van a estar seguros de que es una gran opción como sistema de transporte que les va a permitir calidad de vida por el tiempo que ahorran en el tráfico, el ahorro que van a generar con este sistema. Van a pedirnos más líneas de ruta. Al propio gobierno se van a acercar y les van a decir, queremos una mesa de trabajo, exigimos una mesa de trabajo para que nos tomen en cuenta las colonias del sur y nos traigan estaciones de cablebús por acá. En Cholula, Cuautlancingo, Coronango, por toda la ruta que va de Forjadores hacia allá, seguramente nos van a pedir que se invierta en un sistema de transporte por cable. Hacia allá van a suceder las cosas. Pasó en Michoacán. En Uruapan hubo una gran resistencia en contra de este teleférico. Hubo hasta un deceso, una persona fallecida en una manifestación, destrozaron una estación que se estaba construyendo y hoy Uruapan lo ha inaugurado, mueve más de 25,000 personas al día y están felices con este sistema de transporte por cable y ya están pidiendo que se expanda a otras regiones y a otras zonas. Eso va a pasar en Puebla, estamos seguros. Entonces, hay un conjunto de datos duros que permiten darle verosimilitud al proyecto. Sin embargo, hay voces opositoras. ¿Ustedes encuentran una mano que mesa la cuna detrás de estas manifestaciones? ¿Ven una expresión política? Bueno, Fernando, los grupos ambientalistas y las organizaciones que tienen como bandera la protección del medio ambiente y el derecho a una mejor movilidad están en todo su derecho de señalar preocupaciones, pero estos argumentos que ellos han planteado están totalmente atendidos con esta información que hemos ya compartido en el tema del ecocidio, que es falso, que vamos a intervenir 97 árboles únicamente que se van a trasplantar y a podar y que además será un sistema que no contamine por ser 100% eléctrico. Entonces, en materia ambiental, pues no hay argumentos para estar en contra de este sistema. Y en materia de movilidad, nos decían, lo principal, había 2 temas. Nos señalaban que no estaba interconectado y que eso no iba a funcionar porque era un sistema aislado, cosa que es falsa. Está conectado con todo el sistema ruta. A menos de 500 metros están las estaciones de ruta y de sistema de transporte por cable y además una nueva modalidad de la red de bicicletas. Habrá cicloestaciones en todos estos puntos. Y además el siguiente reclamo era que no era integral, que no se podía abordar de manera integral un sistema con otro, que estaba aislado y que no se podía pagar con la misma forma de pago. Esto es falso también. Tendremos una sola modalidad para pagar. La misma tarjeta, la misma aplicación, te servirá para rentar tu bici, para pagar el cablebús y para pagar el ruta. Una misma tarjeta. Es decir, esos reclamos en materia y preocupaciones en materia ambiental y de movilidad están totalmente sustentados. Desde luego que hay organizaciones que traen esta bandera o estas causas que defienden de manera auténtica. Hay ciudadanos apartidistas y también afiliaciones a algún partido o afinidades con algún partido que tienen estas preocupaciones, pero sabemos que este tipo de situaciones son oportunidades para grupos opositores de entrarle al tema, de buscar que crezca y de desgastar al gobierno. Eso lo tenemos muy claro, eso va a seguir sucediendo. Hay grupos que están en contra de la izquierda, grupos que están en contra de la Cuarta Transformación, grupos que quieren desgastar a los gobiernos de Morena, y es un tema que también de manera internacional hay una lucha orquestada desde la derecha fascista contra la izquierda en todo el mundo. ¿Y lo van a conseguir en México, en Puebla? No, de ninguna manera, porque lo que le importa a los ciudadanos son los resultados. Y una vez que vean cómo está funcionando este sistema por cable, van a estar totalmente más que satisfechos, contentos, convencidos, felices. Aquí hay algo más importante, más allá de los ahorros económicos para una familia, está el tiempo de calidad.
poblana, poblano, en lugar de pasar una hora en el tráfico, una hora en 2 o 3 camiones, autobuses, vas a poder estar en 20, 25 o 30 minutos en tu casa, en tu centro de trabajo. Lo que eso significa para un padre de familia, llegar antes a tu casa para estar con tu familia y con tus hijos, en vez de pasarte más de una hora en el tráfico. Sí, que al final de cuentas es lo que todos queremos. Eso es lo que todos queremos. Un profesionista al día siguiente, para iniciar su jornada, lo que te representa poderte quedar media hora más de sueño, media hora acostado en tu cama, dormido también, te cambia el día, te cambia el humor, y lo que estamos buscando es la felicidad y la tranquilidad de las poblanas y los poblanos. ¿Es este el proyecto insignia del gobierno de Alejandro Armenta? Bueno, sin lugar a dudas. Porque hay un portafolio de proyectos muy importante, pero este es el que ha levantado una expectativa particularmente especial. El propio gobernador Armenta lo ha dicho. La gran obra de Puebla es Puebla. Más allá de proyectos emblemáticos, es Puebla en toda su expresión, en todos los segmentos, en todos los sectores, que se atienda de manera universal e integral todas las situaciones. Los propios automovilistas. También se está atendiendo. El gobierno del estado ha invertido en trenes de pavimentación y estamos pavimentando más de 5,000 calles en la capital y 33 vialidades de las más importantes a un costo mucho menor, lo que va a permitir hacer muchas más calles. Y eso nunca se había hecho por parte de un gobierno. Y desde luego, estamos seguros que el sistema integral de movilidad de Puebla será un gran legado que Alejandro Armenta le dejará a los poblanos. José Luis García Parra, muchísimas gracias que viniste esta mañana a platicar con la audiencia de Destrozando la Noticia. Muchas gracias, Fernando, y permítanme, poblanas, poblanos, transmitirles que este gran proyecto permitirá que tengamos una movilidad más ordenada, un sistema público más eficiente, que sea universal, democraticemos el transporte en Puebla, será además gratuito para personas con discapacidad, para personas de la tercera edad, para niños y niñas de primaria será gratuito. Eso va a repercutir en el bolsillo de las familias de manera inmediata y además eso será un sistema amigable con el medio ambiente. Estamos seguros que será un gran proyecto para Puebla. Muy bien, pues ahí está. Son las 9 de la mañana con 43 minutos. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato. 9 de la mañana con 47 minutos en la cabina de Destrozando la Noticia. Fíjese que la semana pasada se filtró un audio de Miguel Ángel Yunes Linares, quien, como usted sabe, fue gobernador del estado de Veracruz. Fue senador de la República, de hecho lo es suplente de su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez. La revelación de este audio revela un conjunto de cosas. Primero, que el gobierno de los Estados Unidos en efecto está suspendiendo visas para que poseen altos perfiles de la política nacional bajo cualquier sospecha, porque nadie quiere tener en su casa a quien, de acuerdo con sus propias investigaciones, podría estar vinculado con un conjunto de actividades ilegales como el lavado de dinero, el vínculo con grupos de crimen organizado y otras cosas similares. Vamos a escuchar a Miguel Ángel Yunes Linares. Yo sí quisiera comentarte, Esteban, porque nos está afectando en el tema migratorio. Ya me cancelaron visa a mí, le quieren cancelar la visa a Miguel. El tema está bien delicado, ¿no? Entonces, sí echamos una llamada, ¿no? Bueno, pues ahí está, dicho por él mismo, un asunto que se fue perdiendo en la agenda mediática porque hubo otros acontecimientos que distrajeron la atención de un asunto que debiera ser de principal observancia, como la suspensión de la visa para ingresar a territorio estadounidense de un alto perfil como el de Miguel Ángel Yunes Linares, que ha convertido al estado de Veracruz en una de las plazas principales de esta familia política. Bueno, y con esta antesala quiero saludar, como cada arranque de semana, a Jesús Olmos, el coordinador editorial del periódico Parabólica.mx, porque si hay alguien que conoce trayectoria, modus operandi e influencia de esta familia, es justamente Jesús. Jesús, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días al público de Destrozando la Noticia. Sí, mira, hemos seguido durante los últimos años pues muy de cerca a la familia Yunes y luego, pues después de este audio que presentaste al público donde intenta contactar supuestamente al embajador Esteban Moctezuma Barragán para solicitarle este favor de atender la revocación de los documentos migratorios, pues hay muchas cosas que deberíamos de puntualizarse.
Por ejemplo, mira, de inicio decir que no existe una confirmación oficial por parte del gobierno de Estados Unidos este tema, porque, pues bueno, este gobierno lo maneja como un tema de tinte privado, o un tema de datos personales, y tampoco hay una declaración definitiva de los señalados que pues valide o desmienta lo que ha venido circulando en diversos medios de comunicación. Pero habrá que recordar, Fer, que recientemente tuvimos el caso de la gobernadora morenista de Baja California, Marina del Pilar, y pues cuando el río suena, pues lógicamente es que algún tipo de agua lleva. Y así ha ocurrido con los Yunes. Mira, aunque hay versiones desde 2024 que circulan acerca de que esto tendría que ver con su voto de apoyo a la reforma judicial, la verdad es que con la familia Yunes hay una cantidad de investigaciones y temas que incluyen, como bien lo comentabas al principio, pues sus nexos con actividades delictivas transnacionales. Hay que recordar, por ejemplo, el tema de la llamada carpeta azul, Fer. Esta carpeta azul que contenía, pues, unos documentos y, por así decirlo, una serie de casos en los que estaría implicada esta familia. Por ejemplo, se les vincula, recordarás, el escándalo de los Panama Papers. También en Veracruz se recuerda hace varios años este tema de la compra de condominios en Nueva York, ahí en la zona lujosa de Manhattan, donde habrían invertido los Yunes, pues mira, la cantidad de poco más de $4 millones que invirtieron, como te decía, en estos negocios inmobiliarios, o también las inversiones que tienen en restaurantes como una conocida cadena de sushi que se extiende por gran parte del país. Esto, pues bueno, son los aliados que se compró la llamada Cuarta Transformación en el Senado de la República para validar la reforma judicial, y que, bueno, habrían llegado vía la negociación que encabezaron dos muy conocidos en Puebla, Adán Augusto López Hernández y pues también el senador y presidente de la Junta de Coordinación Política ahora en el Senado, el propio Nacho Mierfer. El asunto, Jesús, es que hoy en día la suspensión de una visa para entrar a territorio estadounidense es como ocurría hace muchos años con una letra escarlata, porque suspenderte el ingreso a la Unión Americana, pues es en automático suponer que andas en algunos malos pasos, ¿no te parece? Sí, y como te decía, en Veracruz todos los temas de la familia Yunes se politizaban inmediatamente, porque recordarás, los gobiernos de el Fidel Duartismo, Fidel Herrera y Javier Duarte, pues estaban peleados a muerte con los panistas Yunes de Boca del Río. Hay que especificarlo porque están los Yunes peroteños, que son la familia de Pepe Yunes, quien también era priista, pero que están alejados de esta trama. Y estaban, te decía, los Yunes de Boca del Río, que ellos, viniendo de Soledad de Doblado, ellos sí, tenían esta batalla campal por el dominio de Veracruz con Fidel y con Javier Duarte, y se politizaban mucho los temas. Sin embargo, ahora que, digamos, ha evolucionado la política nacional hasta verlos incluidos en un partido al que no solamente criticaron, sino que fustigaron, intentaron humillar incluso a quien era su líder, como Andrés Manuel López Obrador, pues sí, digamos que cobra muchísima relevancia que se esté hablando de ellos, que se esté validando todas las acusaciones que han venido ocurriendo en los últimos años, y la cereza del pastel, pues es el retiro de la visa para esta familia, ¿no? Qué cosa, el destino los alcanzó finalmente. ¿Qué es de aquel hombre poderosísimo que prácticamente gobernaba detrás de la figura de Patricio Chirinos allá en la década de los 80, me parece, los 90, ¿no? Sí, ha sido un hombre que ha sido crucial en la historia de Veracruz, ¿no? No solamente por haber sido gobernador y sus hijos haber sido senadores y alcaldes en los municipios de Veracruz y Boca del Río, sino también, como lo dices, por el papel que ha jugado en la política nacional. Lo vimos del lado de Chirinos, lo vimos también, pues, su responsabilidad en la figura que ahora es Dante Delgado, por así decirlo, y cómo Dante Delgado pues termina creando un partido que ahora es una de las principales fuerzas políticas del país. Entonces, sí, me parece que el papel de Miguel Ángel Yunes Linares y su familia ha sido pues muy protagónico en la política nacional, y ahora esto, pues bueno, le pone aún más relevancia a qué va a pasar con la familia Yunes ahora que, digamos, son entenados de la 4T, y que a dónde van a ir a pelear, qué van a pelear ahora en el próximo proceso electoral los Yunes. Los ciclos comienzan a cerrarse. Jesús, como cada semana, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Fer, y un saludo al auditorio de Destrozando la Noticia. Buena semana. Gracias, Jesús Olmos. Acaba de utilizar un nuevo término para definir a la familia Yunes allá en Veracruz, los centenados de la 4T. Bueno, así son las cosas. Oiga, ¿usted se acuerda de Mariano Palacios Alcocer? Fue dirigente nacional del PRI en momentos en los que este partido político dominaba absolutamente toda la escena en el país. Fue gobernador del estado de Querétaro, uno de los priistas, de los pocos priistas que dio mala nota, que dio de qué hablar. Un hombre discreto, sensato, conocedor profundo de los usos y costumbres de la clase política, pues salió a hablar, a definir qué era lo que había sucedido con su partido y en dónde se encuentran muchos de los militantes o correligionarios que hoy traen chaleco guinda. Escuchemos a Mariano Palacios Alcocer. Yo le diría que el partido en el que yo milité ya no existe. Hoy existe el registro ante la autoridad electoral de un partido que lleva el mismo nombre, que quizá tenga los mismos documentos básicos, pero que en la dinámica del México actual, desgraciadamente, en muchos aspectos ha dejado de ser funcional. El partido corre la suerte de los partidos que han sido hegemónicos en el mundo, que dejó de construir vínculos con la sociedad y que dejó de ser un gestor eficaz para las demandas colectivas. Pero el partido es fuente de cuadros políticos que siguen gobernando el país. Si bien el partido no es el partido en el que yo milité, muchos de los priistas que conmigo militaron hoy siguen gobernando este país. Por lo tanto, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, aunque hoy se vistan de guinda, yo los conocí tricolores. Los que han cambiado de chaqueta son ellos, pero en su ser más profundo tienen sangre tricolor. Aunque la mona se vista de seda, de guinda se queda. Llegamos a la parte final de Destrozando la Noticia cuando son las 9 de la mañana con 57 minutos. De verdad agradecemos que nos haya acompañado en esta primera emisión de la semana. Esperemos contar con el favor de su participación mañana martes en punto de las 9 horas, como sucede todos los días a través de Cadena In. Pase una espléndida mañana. Hasta entonces.